un día se me ocurrió que estaría bien hacer una película en que el malo no fuese un asesino ni fuese un demonio ni un extraterrestre, sino que fuese la oscuridad. Porque la oscuridad es la primera cosa que a un niño le da miedo. En todo el mundo, es algo universal. La primera cosa que asusta a un niño es la oscuridad, porque el niño percibe esa oscuridad no como ausencia de luz, sino como algo físico, ¿no? Algo tangible, como una especie de entidad negra que está ahí, ¿no? Claro, esto me parecía súper interesante y entonces pensé, bueno, pues vamos a inventarnos una película de terror que juegue con ese elemento, ¿no? Con la oscuridad y todo lo que ese elemento puede dar de sí. Rodamos una promo que duraba 2 minutos apenas. La rodamos con el mismo equipo que posteriormente haría la película y era una promo que no se basaba en el guión de la película, porque el guión no existía todavía. Se basaba solo en ese concepto, ¿no? En ese concepto de la oscuridad y en ese concepto de prepara tus armas, tenlas preparadas. Entonces veíamos un mechero, veíamos una bombilla, veíamos una serie de cosas. Era muy esquemático, era muy atmosférico, casi abstracto, pero yo pienso que funcionaba bastante bien, ¿no? Resultaba bastante inquietante. Y entonces esto lo presentamos en el mercado de Cannes, en el mercado de cine de Cannes, y bueno, la verdad es que funcionó muy bien allí. Y entonces hubo muchísimos compradores europeos y norteamericanos que se interesaron por la película, ¿no? Y ahí entró también pues, un poquito la implicación de Miramax. Evidentemente, la apuesta en esta línea de que este proyecto haya crecido a este nivel, no cabe duda de que también se debe a Miramax, por supuesto, en Estados Unidos, y se debe a las grandes apuestas internacionales, donde de hecho prácticamente todos los países importantes del mundo lo han visto también como nosotros y la apuesta es una apuesta de todos. Es aquel proyecto justamente que yo diría que ejemplar en el sentido de que mucha gente en el mundo se haya implicado y que haya visto lo que nosotros vemos en Jaume y en el equipo completo llámese de Filmas y llámese también en sí mismo de esta película como algo realmente extraordinario a tener en cuenta en el futuro. O sea que fue un proceso como muy atípico, ¿no? Y muy curioso, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que fue. Y ahora lo recuerdas y dices, caray, ¿no? ¿Quién iba a decir que iban a pasar tantas cosas cuando de pronto estábamos rodando aquella promo entre 4 o 5 o 25 sin saber muy bien a dónde íbamos? Esta película es una película de terror, evidentemente, pero además es una película de actores, es una película de emociones, es una película de personajes que se están enfrentando, es una película muy intensa a nivel dramático. No es exactamente cine de terror. En cierto modo debería tener una categoría propia, porque aunque el terror está ahí, se trata más bien de un terror psicológico, que se basa más en las relaciones de los personajes. Vivimos completamente aislados y si le ocurre algo. Estamos solo a 10 minutos del centro y ya te he dicho que no va a ocurrir nada. Mamá. ¿Qué? Si no estás a gusto en esta casa o con tu familia, coge tus cosas y vete. Jaume subraya el trabajo de los actores y la psicología de los personajes y de sus relaciones. Me gusta mucho el periodo previo al rodaje, cuando vives con el personaje en tu vida diaria. Y creo que también será interesante ver a los personajes, porque es así como Jaume trabaja, prestando mucha atención a los personajes y a lo que les sucede internamente y en sus relaciones. Creo que será muy emocionante ver cómo los personajes pasan por todas esas fases. ¿Crees que no me entero de esas conversaciones secretas que tenéis a mis espaldas? Estás fatal.
Eso, exacto. Esa es exactamente la actitud a la que me refería. Gracias. Ahora ya sé de dónde la sacan. Bien, más que un trabajo de preparación como actor, intenté adentrarme lo más posible en el estilo y la idiosincrasia de la película. Cuando empiezas una película así te lanzas un poco al vacío. Lo que de verdad encontré atrayente en el papel de Mark es que se mueve de manera muy activa en la historia. Es el personaje que más afectado resulta por la oscuridad que empieza a envolver y a inundar la casa y que le lleva a comportarse de manera totalmente irracional. Paul, ¿estás bien? Déjame entrar. ¡No puedo! ¡Cállate! ¡Me vas a asustar! ¡Papá, te he dicho que basta! ¡Abre la puerta ahora mismo! Para un actor eso conlleva una liberación muy interesante, porque no se ve obligado a seguir un desarrollo estricto en la línea del personaje. Cuando ocurre algo que pertenece a ese campo, Mark empieza a comportarse de manera extraña y fascinante. Se trata de un reto apasionante para un actor. No lo toques. Perdona. Esas cosas antiguas son muy delicadas. ¿Qué es eso? Un trastero. Escondido tras la pared. ¿Cómo sabías que estaba ahí? Me lo dijo Paul. ¿Qué te parece? La podríamos colgar aquí. Me hacía mucha ilusión trabajar en la película porque el papel de Regina es fabuloso y el reparto se concretó de manera que me hizo muy feliz, ya que me permitía trabajar con un grupo de actores magníficos. Pensé que sería una experiencia diferente porque hasta ahora no había hecho una película así. ¿Desde cuándo te da miedo la oscuridad? No me da miedo. ¿Entonces? Es que nuestra casa es distinta. ¿Por qué es distinta? Se come mis lápices. Esta película quizás es un caso un poco especial porque aparecen temas extrasensoriales, pero en realidad sigues el mismo proceso que con cualquier otra película. Reflexionas sobre el personaje hasta que te parece que comprendes lo que está viviendo y lo que siente, hasta que te sientes preparada para ponerte en su piel de manera que el público crea que se trata de una persona completa, que tiene una vida completa. Es una chica fuerte, que tiene una voluntad de hierro y a quien no asusta la perspectiva de tener que adoptar un papel paternal respecto a sus mismos padres en una situación que se vuelve peligrosa y aterradora. Cuando sus padres fallan, ella interviene y desempeña los papeles que ellos han abandonado para proteger a su familia. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y Paul? Bien. Estoy seguro de que no tiene nada importante. La mudanza, el cambio de costumbres, de entorno, esas cosas. Pero nunca le había tenido miedo a la oscuridad. No creo que el miedo de Paul a la oscuridad sea lo que más te preocupa. Es curioso, porque en realidad interpreto a un médico, una especie de científico, que estudia la oscuridad y cree en lo que estudia. La oscuridad y el miedo a la oscuridad. Es un tema interesante porque todos los niños y también nosotros le tenemos miedo a la oscuridad. Y estudiar las causas de este miedo resulta interesante. En la película no os cuento lo que pasa, pero lo más interesante de este personaje es que no es propiamente un monstruo porque esté enfermo. Es un monstruo porque cree en su idea. Gracias a Dios que has venido. No sabía qué hacer. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que tú la has cagado. Bueno, Carlos es mi personaje. Él es monitor de natación para niños, una piscina pública. Y bueno, él conoce a Regina porque bueno, ella practica la natación en esa misma piscina, entonces se conocen allí y
se medio gustan, ¿no? O sea, empiezan un poco pues, a entablar una relación en la que él pues, poco a poco cada vez pues, se va como sintiendo cada vez más atraído hacia ella y viceversa, ¿no? Y lo que era más difícil para mí era, de alguna manera, encontrar el niño, ¿no? Porque los niños no son actores, los niños son niños. Y entonces, bueno, pues el actor que los niños llevan dentro lo tienes que descubrir tú, ¿no? Lo tenemos que descubrir nosotros cuando lo buscamos. Por favor, Mark, vete. ¿No ves que estás enfermo? Mamá, no ha sido papá. Él no me ha pegado. Pero en el caso de Stefan era muy interesante porque sí existía o podía existir ese trabajo director-actor que fue sorprendente, ¿no? Porque realmente a veces, yo muchas veces me sorprendía ver hasta qué punto él podía comprender las emociones que había en la película, incluso cuando se trataba de emociones muy adultas, ¿no? Que aparentemente un niño no tiene por qué entender. Traté siempre de aunar estos dos conceptos, ¿no? Por un lado, bueno, pues que los actores fuesen aceptables para la producción, es decir, que tuviesen ese punto internacional, pero que también fuesen muy aceptables para mí, ¿no? Que fuesen actores que a mí, como director, me tenía que satisfacer, y Lena Olin estaba ahí, ¿no? Yo creo que fue la candidata. Enseguida, cuando vi su nombre en las propuestas, lo tuve claro. Y el tema de Anna Paquin también, porque Anna Paquin, yo siempre la he considerado una excelente actriz joven, ¿no? Es una niña, tiene 18 años. Empezó siendo más niña, porque tenía 9 o así, cuando hizo El piano, y siempre fue una actriz que me llamó mucho la atención. Y lo mismo ocurría con los demás actores, porque Ian Glenn era un actor que me gustaba mucho en cosas que le había visto, y Giancarlo Giannini era un actor muy importante en Europa, que también ha trabajado mucho en Estados Unidos, ha hecho muchas cosas con compañías americanas, y era un actor que a mí me gusta mucho, mucho. Kitus Trailers. Visita mi canal. Se trata de una familia americana que vuelve al lugar de origen del padre. Allí se revelan una serie de secretos a los que tendrán que enfrentarse. Todo en Darkness me gusta muchísimo. Me gusta la historia, que me parece verdaderamente terrorífica. Me da mucho miedo y ni siquiera sé si voy a atreverme a ver la película, porque seguro que me provoca pesadillas. Oigo cómo murmuran. Hablan de nosotros. Pero en esta película los personajes se conocen muy bien, forman una unidad familiar muy sólida y se ven arrastrados a una historia que en realidad no sabían que existía. Aún queda un montón de trabajo por hacer. Vamos a tener la mejor casa del mundo. Entonces él al principio pues Regina pues, es bastante reservada en lo que concierne pues, a todo lo que ocurre en su casa. Él no sabe qué es lo que está sucediendo hasta que en un momento dado pues ella le cuenta pues, qué es lo que ocurre con su padre. No puedes imaginarte lo que es tenerle miedo a tu propio padre. Al principio parecen casualidades, cosas solo un poco raras, pero sin revelar el argumento se puede contar que ella se da cuenta desde un principio de que se trata de algo verdaderamente serio, aunque nadie la cree. La última vez que lo intentaron algo falló. Uno de los niños se escapó. Tenían que ser 7, pero murieron 6. Ahora va a volver a ocurrir. La oscuridad tenía mucha importancia, una oscuridad que se mueve además, una oscuridad que es prácticamente es otro personaje. Sus padres en ningún momento piensan que pueda estar en lo cierto y la consideran algo loca. Pero ella intenta salvar a su familia a toda costa, porque él les quiere mucho y quiere arreglar lo que les ocurre, aunque ellos no estén dispuestos a ver que ella actúa para favorecerles. Y lo que está pasando encaja perfectamente. El eclipse es mañana. No volváis a la casa, por favor. Reggie, tendrías que oír lo que estás diciendo. Mamá, es la casa. Piénsalo un momento. ¡Basta! Nosotros queríamos que en la casa
existiese la presencia de una fotografía con 3 ancianas que fuesen, si no idénticas, muy muy parecidas. Y esto responde a que queríamos que existiese la presencia en la casa de ese mito, que es el mito de Hécate. Hécate en muchas culturas antiguas es la diosa de la oscuridad, es la diosa del mal, y es una diosa que se conoce como eso, ¿no? Como la diosa Hécate, la diosa de las 3 caras. Esa presencia, la de Hécate, también está en ese libro sobre la oscuridad que los protagonistas consultan en la biblioteca. También hay en un momento en que se ve cómo se pasa una página, también hay una especie de grabado con una anciana de 3 caras, ¿no? Era interesante. La película en realidad está llena de pequeños elementos que están basados en la realidad, están basados en mitos reales que culturas antiguas pues desarrollaban sobre la oscuridad y sobre cómo la oscuridad se relaciona o muchas veces se identifica con el mal, ¿no? Hay muchas cosas. El Ouroboros, por ejemplo. El Ouroboros es un icono, es un mito clásico en las culturas antiguas que se relaciona con eso, ¿no? Con la serpiente que se muerde la cola, es el volver al principio constantemente, ¿no? Es un retorno a los inicios. Si al principio todo era oscuridad, todo era caos, y entonces Dios creó la luz, y con la luz apareció el mundo y apareció todo, eso Ouroboros lo que representa, esa serpiente que se muerde la cola, lo que representa es un retorno al inicio, ¿no? Es decir, basta, termínese la luz y volvamos al caos primigenio, volvamos a la oscuridad, ¿no? Y es un poquito pues también lo que los personajes malvados de la película, el abuelo de esta familia y sus 7 compañeros que 40 años atrás hicieron ese rito, es lo que querían, ¿no? Creo que para todos nosotros el rodaje ha sido una experiencia de lo más agradable. Entre los distintos miembros de la familia en la que se centra la historia, ha habido una química excelente. El ambiente en el trabajo aquí es mucho más distendido. No se percibe la presión provocada por las inversiones multimillonarias. En todos los ámbitos aquí he encontrado personas que han intentado ayudarme en mi trabajo como actor. Y el equipo español de rodaje ha sido fantástico, con Jaume, Xavi, y para mí ha sido una gozada disfrutar del sentido creativo de Jaume. El concepto del vestuario y de la iluminación es excelente. La estética es muy pulcra. Me ha gustado mucho no solamente hacer la película, sino también estar en Barcelona. Los expertos insisten en tener mucho cuidado. No mirar nunca directamente al sol, ni tampoco... Y lo que hicimos es crear una situación, crear una falsa realidad en la que llovía, en la que había 200 coches de figuración pues atascados, en la que había habido un accidente, en la que había una ambulancia, en la que había policías tratando de controlar todo eso, en la que el coche de los personajes protagonistas, el padre con el hijo, está allí dentro de ese atasco. Y hay gente que está mirando, hay mirones, gente con sus paraguas que están mirando, y todo eso queríamos que estuviese allí, in situ, ¿no? Crear esa falsa realidad. Y cuando habíamos montado esa falsa realidad, y esa falsa realidad ya estaba funcionando, entonces las 4 cámaras se dedicarían a ir cazando los momentos más interesantes, ¿no? ¡Vamos! ¡Roll cámara! ¡Bájala, bájala! ¡Y 4 primeras! ¡Marca! And action! Kitus Trailers, visita mi canal. ¡Imbécil! ¿Qué coño haces? ¡Muévete!
¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! Recuerdo como muy divertido el trabajar con los 6 niños que hacen de estas presencias fantasmagóricas, ¿no? que aparecen en la casa. Su presencia es muy sutil en la película, pero esos 6 niños trabajaron con nosotros y su implicación en la película fue extraordinaria. Pocas veces he visto personas tan ilusionadas con el trabajo que están haciendo, ¿no? 6 niños que era su vida, era su ilusión, era su obsesión, la película, ¿no? Y llegar a rodaje, hacer lo que habían preparado en casa, era como hacer los deberes del colegio, pues hacían los deberes de la película, ¿no? Y yo les encargaba que practicaran lo que ellos bautizaron como cara de espíritus, ¿no? Decía, quiero que hagáis caras de espíritus que a mí me asusten, ¿no? Y entonces ellos se pasaban horas y horas en su casa preparándose para que les saliese una cara de espíritu que asustase a Jaume, ¿no? Y entonces siempre en cuanto llegaban al set, lo primero que querían es que yo fuera para mostrarme sus caras de espíritus, ¿no? Y las íbamos variando y les decía, muy bien, pero vamos a intentar buscar un matiz, y al día siguiente venían con otra cara de espíritu nueva. Diga. Hola. Te estamos mirando. Puta. Bueno, la película cuenta la historia de una familia americana que se traslada a vivir a España, concretamente a una casa aislada a las afueras de una gran ciudad. Poco a poco, en esta casa empiezan a ocurrir cosas más o menos extrañas relacionadas con la oscuridad, y simultáneamente las relaciones entre los distintos miembros de esta familia empiezan a deteriorarse, ¿no? Algo se está cerniendo sobre la familia, y parece ser que esto que ocurre tiene algo que ver con cosas que ocurrieron hace muchos años en esa misma casa, ¿no? Yo pienso que es una película que tiene momentos de mucha intensidad, momentos muy impactantes a nivel emocional, a nivel visual, y es un poco lo que se quería con esta película, ¿no? Es dar casi una vorágine de sensaciones, de emociones fuertes, y de crear un terror a partir de lo abstracto, ¿no? Es decir, no saber exactamente qué es lo que nos da miedo, pero hay algo ahí que cada vez se está volviendo más aterrador. Y yo creo que un poquito es eso, ¿no? Un espectáculo de emoción y de impacto y de horror, ¿no? Un poco. Bueno, esta es una película que está basada en personajes, ¿no? Es decir, todo el horror que destila o todo el trasfondo terrorífico que se desarrolla está basado en las emociones de los personajes, en los caracteres de los personajes, en las personalidades de cada uno, ¿no? Por lo tanto, es una película muy psicológica, tanto que yo te diría que todo lo que ocurre está basado casi exclusivamente en la psicología de cada uno de los personajes. Por eso eran tan importantes, y por eso fue muy duro trabajar en ese sentido con cada uno de los actores, muy duro en el sentido positivo, ¿no? Porque fue bueno, pues todo un reto
desarrollar unas personalidades que eran la clave, eran la base de la película y que no eran sencillas ni mucho menos, ¿no? Es decir, hay unos personajes que se comportan en unas relaciones entre miembros de una familia, hay unos comportamientos que no son sencillos, que no son fáciles, que en algunos momentos son incluso de una intensidad extrema, y eso era un reto muy importante a la hora de hacer la película, ¿no? Bueno, yo creo que aparentemente el alma de la historia es el personaje protagonista, que es Regina, que es la hija adolescente de esta familia, pero yo creo que hay un personaje en la sombra, y nunca mejor dicho, que es la oscuridad misma, ¿no? Que es un personaje que es incorpóreo, que prácticamente no es ni una entidad, que no se sabe exactamente qué es, y que está presente a lo largo de toda la película, que cada vez se va haciendo más presente, que cada vez se va volviendo más maligno y que cada vez se va volviendo más poderoso, ¿no? Yo creo que ese es el personaje que al final se convierte en el personaje clave de esta historia. Hay un personaje muy especial para mí, es el personaje de la madre, que es la que interpreta a Lena Olin, que es un personaje que sí ha ido creciendo durante el rodaje, y era un personaje intenso sobre guión. De hecho, no es que haya cambiado mucho respecto al guión, lo que pasa es que Lena Olin dio una dimensión que fue más allá de mis expectativas, una dimensión apasionante para mí. Realmente la búsqueda de la casa fue muy ardua porque queríamos una casa muy concreta, queríamos una casa que necesitaba una forma, que necesitaba un paisaje, que necesitaba una luz, y era muy difícil encontrarla. Al final lo que encontramos es el paisaje sin la casa, y decidimos construir la casa, que se construyó en ese paisaje, ¿no? Lógicamente. Entonces es una falsa casa por fuera, y es una falsa casa por dentro, porque los decorados del interior de la casa, de las dos plantas, se construyeron en un plató, ¿no? Quiero decir con esto que esta casa no existe ahora, porque una vez rodamos se derrumbó. Es una casa que no existe, existe en la película, pero no existe en la realidad, y eso es algo que a mí me gusta, me parece muy romántico, ¿no? Es decir, en una película hay algo que no existe en realidad, más que en esa película, ¿no? Cuando existe en esa película, cuando se está viendo esta película, esa casa existe, es una casa realmente, pero en el momento en que esa película se termina, esa casa desaparece y ya no existe, porque realmente no existe. Entonces esto es muy bonito y muy romántico. Hay todo un reto de trabajar el montaje hasta la exasperación y hasta lo experimental casi, ¿no? Que es algo que me interesa mucho. Yo pienso que muchos de los efectos que se van a ver en esta película no son realmente efectos especiales, sino que son efectos de cámara. Y eso es algo que ya hemos hecho, que yo ya he trabajado en otros proyectos. Pero pienso que los efectos de cámara, es decir, las posibilidades que da la luz, las posibilidades que da la cámara, son inmensas. Y se puede investigar mucho ahí para conseguir efectos que pueden incluso estar a la altura o confundirse con efectos especiales muy elaborados, ¿no? Cuando en realidad no son más que efectos de montaje mezclados con efectos de cámara, con efectos de luz, ¿no? Hay todo un trabajo de eso en la película. Pues sobre todo fue, o sea, yo partí de que, bueno, al ser una película que aparte de que yo no conocía ni la productora, o sea, no sabía quién estaba detrás, ni qué actores iban a participar, a mí me llegó una historia, me llegó un guión, a mí ese guión me encantó, luego supe que era una historia que se iba a realizar en inglés, con lo cual para mí suponía un reto muy importante, ¿no? Y luego sobre todo pues el hecho de que estaba Jaume detrás. Yo había visto algunos cortos suyos, había visto Los sin nombre, y la verdad es que me apetecía mucho, ¿no? Mucho, aparte de que la historia en sí, sobre todo también sentía mucha curiosidad acerca de cómo iban a rodar esta película, ¿no? El hecho de que la oscuridad tenía mucha importancia, una oscuridad que se mueve además, una oscuridad que es prácticamente es otro personaje, ¿no? Hombre, evidentemente no es como me lo planteé, ¿no? Sobre todo yo a la hora de prepararme un personaje lo que sí que pienso sobre todo, o sea, lo que sí que hago sobre todo es, primero es leer mucho el guión, destripar bien lo que es el guión, y sobre todo algo que siempre hago y que para mí es muy importante es hablar con el director, ¿no? Creo que tengo que tener muy en cuenta cuál es la opinión del director, en qué cosas coincidimos, en qué cosas pues más o menos podemos estar en desacuerdo, y sobre todo pues establecer una línea básica de personaje y a partir de ahí ir trenzándolo todo, ¿no? Bueno, Carlos es
es mi personaje. Él es un monitor de natación para niños, una piscina pública. Y bueno, él conoce a Regina porque bueno, ella practica la natación en esa misma piscina, entonces se conocen allí y se medio gustan, ¿no? O sea, empiezan un poco pues, a entablar una relación en la que él pues, poco a poco cada vez pues, se va como sintiendo cada vez más atraído hacia ella y viceversa, ¿no? Entonces él al principio pues Regina pues, es bastante reservada en lo que concierne pues, a todo lo que ocurre en su casa. Él no sabe qué es lo que está sucediendo hasta que en un momento dado pues ella le cuenta pues, qué es lo que ocurre con su padre, que sufre de pronto unos trastornos mentales pues importantes, ¿no? Y a raíz de eso comienza a explicarle también un poco que algo está sucediendo en su casa, ¿no? Su hermano pequeño pues de pronto pues se levanta por la mañana con síntomas de haber sido golpeado. Bueno, entonces pues poco a poco se van sintiendo atraídos el uno por el otro. Entonces bueno, él al principio es un poco escéptico sobre las cosas que le cuenta Regina, todo lo que ocurre en su casa, porque ella insiste en que algo sucede, hay algo malo, hay algo diabólico en la casa donde viven, y Carlos pues, le parece excesivo, ¿no? O sea, al principio no la cree, hasta que llega un momento en el que él tiene una certeza, y es que él revela una fotografía que le hace a ella y ve algo en esa fotografía. Eso que ve le hace cambiar de parecer, ¿no? Y a partir de ahí pues tratará de ayudarla en lo que pueda y un poco se convierte pues como en investigador junto con Regina sobre, o sea, tratan de ir un poco a los orígenes de esa casa, ¿no? Buscan en bibliotecas, en periódicos, un poco para saber qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha sucedido en esa casa, que parece que es lo que está causando lo que está sucediendo en ese momento. Me gusta mucho el periodo previo al rodaje, cuando vives con el personaje en tu vida diaria, en cada cosa que haces, el desayuno, llevar a los niños a la escuela, en cualquier cosa que hagas, llevas al personaje contigo. Tienes constantemente presente en un segundo plano a las personas nuevas que conoces o a las que ves por la calle, y en ese segundo plano se empieza a elaborar el proceso creativo. Todo en Darkness me gusta muchísimo, me gusta la historia, que me parece verdaderamente terrorífica. Me da mucho miedo y ni siquiera sé si voy a atreverme a ver la película, porque seguro que me provoca pesadillas. Creo que para todos nosotros el rodaje ha sido una experiencia de lo más agradable. Entre los distintos miembros de la familia en la que se centra la historia ha habido una química excelente y el equipo español de rodaje ha sido fantástico, con Jaume, Xavi, y para mí ha sido una gozada disfrutar del sentido creativo de Jaume. En mi opinión es uno de los grandes directores del estilo de Tarkovsky. No estoy segura porque nunca había visto una película de terror así y está construida de una manera que no creo que se pueda imitar. No creo que su estilo se pueda imitar porque consigue asustar de una manera muy especial y asustar con mayúsculas. No creo que se pueda copiar por la manera como está hecho. Si se tratase de una película de acción normal, por ejemplo, pero él enfoca el terror desde un punto de vista tan original que no creo que se pueda imitar. Ha sido fabuloso. El mero hecho de estar en Barcelona es fantástico. Cuando ruedas una película en Detroit, por ejemplo, una vez terminada la jornada de trabajo, piensas, bueno, ¿y qué hago ahora? Quizá vaya a comer a un restaurante. Pero rodar aquí en Barcelona es fantástico, porque cada noche dispones de 1000 propuestas interesantes. Aunque hemos trabajado muy duro y hemos tenido que madrugar, he podido disfrutar de Barcelona. Y ha sido maravilloso. Pero en esta película los personajes se conocen muy bien. Forman una unidad familiar muy sólida. Y se ven arrastrados a una historia que en realidad no sabían que existía.
It's really about a Se trata family de una coming, familia an americana American que vuelve al family lugar de origen returning del to padre. the birthplace of the father to Allí se then revelan have una all serie de these secretos a los que tendrán secrets que enfrentarse. revealed, which they deal with. And Lo que de verdad encontré atrayente what en el really papel de attracted Mark me to the es que se role mueve de manera of muy activa en la Mark was historia. that he's very active within the piece. I suppose he's most dramatically Es el personaje affected que más by afectado the resulta por la oscuridad darkness que that empieza a starts to envolver y a surround inundar la and casa encompass the y house, que le lleva a and it comportarse de makes him manera behave totalmente in very irrational ways. And that's a nice Para un release actor eso as an conlleva actor, una that you're liberación not muy sort of interesante, completely stuck to a very logical no se ve through obligado a line seguir un to your desarrollo character. estricto en la línea del Things personaje. happen from left field, and Cuando then ocurre algo que pertenece a ese campo, Mark starts Mark behaving empieza a in quite comportarse weird de and manera wonderful extraña y ways. And fascinante. that was Se exciting trata to de un take reto on as an apasionante actor. para un actor. I think it should Creo que la película va a cautivar a los draw them in. I think they should be, become historia de esta fascinated familia y with de this lo que le family ocurre and what's les va a happening, fascinar. and then become les hará pasar muchísimo very, miedo. very scared. I think it's a Creo que es una película it's que a va film which a should acelerar el pulso de los espectadores really porque just start getting the van a querer saber pulse qué ocurrirá. going in terms of Si los what's going to personajes se happen, van a what's going to salvar happen, are they going to o no. survive? But it's not, Pero no apuesta por un terror doesn't del have tipo, that digamos, gory kind of horror. It's not canal. something No where you're busca causar disgusted repulsión by al it, but you're drawn in and you're held and you're petrified by it. And Jaume has been adamant that he doesn't really want to let the audience off the hook. That we could, in a different film, take a bit of time out to explore Barcelona or have some exteriors here or do this some very locations. But he wants to kind of grab the audience and just hold them all the way through the film and keep them gripped. The last film I did was Lanzarote and a little bit in Madrid, and I've really enjoyed Barcelona me ha gustado también Barcelona muchísimo. just as much. It's got a great feel, the city, and it's great as an actor on something you get a chance to live in the culture a little bit. It's not like a tourist where you're only here and you go off and see the sights. I've lived and eaten and like a Spaniard, and I like that. They seem to me a very good people, very, as I say, honest, kind, with a good sense of humor. I played a character called Interpreto a Regina, Regina, sort of this young girl una whose chica family joven cuya just familia moved se from acaba de the mudar US to desde somewhere los out in the Estados countryside of Unidos a Spain, España, and all a un these lugar sort of aislado. strange things start Allí happening empiezan a to her sucederle family. I cosas mean, at first it extrañas a seems su like it could be a familia. Al coincidence that principio parecen just sort casualidades, of cosas peculiar solo un things. poco I mean, without raras, giving pero the plot away, sin of revelar course, el but argumento se puede contar que ella she se da cuenta suspects desde from the un beginning that principio there's de que se trata something de really, algo really serious verdaderamente is going serio, on, and no one aunque nadie believes la her, cree. and her parents Sus just don't padres en sort of ningún momento understand piensan que that pueda she could estar en actually lo be right, cierto. and everyone just sort of writes her off as being a little bit crazy or something, and but she kind of tries to save her family and sort of ends up, no matter what, just because she loves them so much, just wanting to make everything right for those people, even if they aren't willing to see that she's doing something good for them. I've had a really good experience with this movie. I'd never been to Barcelona before. That was a new experience for me, and it's always fun working somewhere different. And Jaume, the director, is amazing. After I saw his other movie, I was really excited about the idea of working with him because he just has a very interesting take on the sort of on this particular genre. I mean, it's not really horror, it's kind of like its own category in a way, because it's frightening, but it's more psychological and more to do with how the characters are interacting and all that sort of stuff. And I was excited because it's a great role and the cast came together in a way that made me really happy and excited, and there's some great actors that I get to work with, and I just thought it would be a new experience because I haven't made a movie like this before. So. Io ogni volta devo trasformarmi e quindi è più faticoso per me, perché ogni volta devo cercare qualcosa che mi diverta da proporre, per cui non esiste il personaggio che faccio io, ma sono tanti personaggi molto diversi e ogni personaggio ovviamente è curioso. E ogni volta che affronto uno script, una sceneggiatura, è come se cominciassi sempre da zero, perché devo pensare cosa devo fare per
cercare di trasformarmi e di proporre al pubblico qualcosa di nuovo che neanche io conosco. Tant'è vero quando mi si chiede com'è il film che hai fatto, io dico che non lo sé, perché aún no lo he visto. Lo vedremo insieme e allora capirò quello che he hecho para vosotros. Sí, se ve solo mirando la estructura de esta casa. Y además se trata de una película llena de sombras, de luces y sombras. El director de fotografía es un profesional excelente. Lo sé porque he visto otras películas suyas. Creo que entre el director de la película, el director de fotografía y otros actores extraordinarios que participan en la película y que van a hablar en otras entrevistas, creo que el resultado será muy interesante. Luego, si será un éxito o no es algo que ya no puedo decir. Para mí todos los trabajos que hago, sea con directores jóvenes, con directores muy consolidados, con actores jóvenes, con actores muy consolidados, per me siempre la misma importancia. A veces me preguntan qué diferencia hay el cine che hago in America, o che fai in Europa, o che fai a Roma, che fai a Madrid, che fai a Parigi. Ci sono delle differenze soltanto di struttura cinematografica, cioè il modo in cui un paese affronta la cinematografia. Tus trailers, visita mi canal.